Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Vamos a exponer el tema de transferencia de calor en convección natural. El equipo está integrado por Castro Blanquel Litzia Abigail, Jiménez Lucio Dulce Diana, Morales García Diana Paola, Pichardo Sánchez Joan David, Reyes Navarro María Ailín y su servidora Llano Gatica y Tandicandi. Como introducción tenemos que la convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de una masa fluida, tal como es el aire o en el agua. Cuando estos se calientan, se mueven hacia afuera de la fuente de calor y se van transportando consigo la misma energía. La convección por encima de una superficie caliente ocurre porque cuando se calienta el aire, está en contacto con la misma superficie. A continuación, mi compañera Marely les va a explicar cómo se divide los dos tipos de convección forzada y la convección natural. La convección se divide en dos tipos, la forzada, que se refiere al movimiento del fluido, que está producido por un elemento impulsor externo. Algunos ejemplos son las bombas, ventiladores, el movimiento de un objeto, por ejemplo, el ala de un avión. También tenemos la convección natural, que es aquel movimiento del fluido que es provocado por la diferencia de densidades, asociada a la variación de la temperatura en presencia de un campo gravitacional. Algunos ejemplos de esta convección es el aire alrededor de los radiadores y el calentamiento de agua en un caso. Como se muestra en la imagen 1, tenemos lo que son los esquemas de convección natural y convección forzada. A continuación, mi compañero Joan les hablará sobre la convección en diferentes geometrías. Bien, mi compañera Morales García y yo vamos a hablar sobre los cinco tipos de convección natural con diferentes geometrías. En el primer punto tenemos que son en planos y cilindros verticales por medio de esta fórmula que va a ser para superficies o placas verticales isotérmicas con altura menor a 1 metro, que este va a ser el coeficiente promedio de esta transferencia. Respecto a nuestra fórmula que tenemos aquí arriba, tenemos que A y M son las constantes de la tabla 1 que tenemos de nuestro lado derecho de la pantalla. NGR va a ser el número de Grashof. Este número va a ser adimensional y va a representar la relación de las fuerzas de flotación con las fuerzas viscosas en la convección libre. La P va a ser la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Mu va a ser la viscosidad en kilogramos sobre metro por segundo. AT mayúsculas va a ser la diferencia positiva de temperaturas entre la totalidad del fluido y la pared, representado en Kelvin. K minúscula va a ser la conductividad térmica, representada en watts sobre metro por grados Kelvin. CP va a ser la capacidad calorífica en joules sobre kilogramos por grado Kelvin. Beta, el coeficiente volumétrico de expansión del fluido, representado en 1 sobre Kelvin, y este no es más que el valor de beta para gases en 1. Y la gravedad va a estar representada en metros sobre segundo. Como punto 2 tenemos cilindros horizontales, que va a ser usado, vamos a usar la ecuación anterior, con el diámetro externo D es igual a M, usando las constantes de la tabla 1, que se muestra aquí arriba. El diámetro D reemplazará a L, que es el largo, en la ecuación. En la siguiente tabla se muestran las ecuaciones simplificadas, que en este caso es la tabla 2, la siguiente diapositiva. Y el caso común para tuberías es en un intervalo de valores de número de Grashof, NPR, de entre 10 a la 4 a 10 a la 9. Siguiente, por favor. Tenemos que, como el número 3 va a ser en placas horizontales, de igual manera vamos a usar la misma ecuación original con las constantes de la tabla 1 y las ecuaciones simplificadas de la tabla 2, que es esta de aquí abajo. La dimensión L es la longitud de un lado de la placa cuadrada, la medida lineal de las dos dimensiones del rectángulo, o bien 0.9 veces el diámetro de un disco circular.
Como punto 4 tenemos la convección libre en espacios encerrados, que se presenta en varias aplicaciones de procesamiento. Un ejemplo de esto es una ventana doble cerrada en la cual dos capas de vidrio están separadas por una capa de aire para conservar la energía. Los fenómenos de flujo dentro de estos espacios encerrados son complejos, ya que pueden ocurrir varios tipos de diferentes patrones de flujo. A bajos números de Grashof, la transferencia de calor sucede principalmente por conducción a través de la capa de fluido. A medida de que aumenta el número de Grashof, se presentan diferentes regímenes de flujo. El sistema de dos placas verticales de altura en metros que contienen el fluido con una separación igualmente en metros se muestra en la tabla 2, donde las superficies de las placas están en las temperaturas T y L. El número de Grashof se define como separación al cubo por densidad al cuadrado, por gravedad, por coeficiente volumétrico, por temperatura 1 menos temperatura 2 sobre viscosidad al cuadrado. Para el número de Nusselt, la definimos como coeficiente de transferencia de calor por separación entre conductividad térmica. Y para el flujo de calor se calcula a partir de coeficiente de transferencia de calor por temperatura 1 menos temperatura 2. Siguiente diapositiva. Gracias. Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media entre las dos placas para los gases encerrados entre las placas verticales y longitud sobre separación menor a 3. Ahí no, tenemos lo que es una fórmula, que es el número de Nusselt es igual a 0.20 por número de Grashof por número de Prandtl a la 1/4 entre longitud sobre separación a la 1/9, que está entre intervalos como mínimo de 6 por 10 a la 3 y como máximo de 2 por 10 a la 5. Y como último punto tenemos lo que es la convección natural, entre otras formas, que en algunos casos cuando se fuerza un fluido sobre una superficie caliente a velocidades bajas en la región laminar, existe lo que es una transferencia de calor que combina convección forzada y la convección natural. Bueno, mi compañera Dulce y yo vamos a explicarles el ejercicio de convección natural en un espacio vertical cerrado. El problema dice, hay aire a una atmósfera de presión absoluta encerrada entre dos placas verticales, donde la longitud es igual a 0.6 metros y la separación es igual a 30 milímetros. Las placas miden de 0.4 metros de ancho y las temperaturas de las placas son, la temperatura 1 es igual a 394.3 Kelvin y la temperatura 2 es igual a 366.5 Kelvin. El problema nos pide calcular la velocidad de la transferencia de calor a través de la brecha de aire. Bueno, el problema nos da los siguientes datos, que es la temperatura media, que es que nos da 308.4 Kelvin. La separación, que es de 30 milímetros, se convierte a metros y da un resultado de 0.030 metros. La densidad es de 0.9295 kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad es de 221 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. La conductividad es de 0.03219 watts sobre metro Kelvin. Y bueno, el número de Prandtl es 0.693 y el coeficiente volumétrico es de 2.629 por 10 a la menos 3.
Bueno, como podemos observar en la imagen 2, se ve lo que es la convección natural en un espacio vertical cerrado, donde se muestran las dos temperaturas, la longitud y la separación. Para calcular los números, el número de Grashof, se multiplica lo que es la separación, que es de 0.030 al cubo, por la densidad, que es 0.9295 al cuadrado. Se multiplica por la gravedad, que es de 9.806, por el coeficiente volumétrico de expansión de fluido, que es de 2.629 por 10 a la menos 3, por la temperatura 1, que es de 394.3, menos la temperatura 2, que es de 366.5. Todo esto dividido en la viscosidad, que es de 2.21 por 10 a la menos 5, todo esto elevado al cuadrado. Y nos da un resultado de 3.423 por 10 a la 4. La fórmula siguiente nos dice que el número de Grashof y por el número de Prandtl nos da 2.312 por 10 a la cuarta. El coeficiente de transmisión de calor es con la fórmula de la conductividad sobre la separación por 0.20. Esto se multiplica por el número de Grashof por el número de Prandtl a la 1/4 sobre la longitud sobre la separación a la 1/9. Después, para la obtención de este resultado, se sustituyen todos los valores y nos da un valor de 1.909 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Y el área se calcula con 0.06 por 0.4, nos da un valor de 0.24 metros cuadrados. Y para obtener el valor final que nos pide el problema, para sacar la Q es al multiplicar el coeficiente de transmisión por el área, por la diferencia de temperaturas. Sustituyendo todo esto nos da un valor de 12.74 watts. Aquí están nuestras referencias y esto sería todo.